Buenas tardes. Hoy quiero seguir con los comentarios sobre economía, ¿sí? De modo que, bueno, como, como hice muchas veces, es comentarios generales, ¿no es cierto?, sobre la situación económica, especialmente ahora que estamos con el presidente Milei. Estoy escuchando con mucha atención algunos comentarios, ¿no? Siempre escucho en general eh, las opiniones de los economistas, los periodistas que estudian el tema económico. Y es increíble cómo tenemos dos sectores en Argentina hoy en día, bien diferenciados aparentemente. Los que comparten las ideas del gobierno y los que están enojadísimos. Pero como yo sé que a nadie le gusta que le contradigan, ¿no? Cuando está quizás contento con la manera de gobernar el presidente o que tiene mucha esperanza. Simplemente yo quisiera hacerte un comentario nada más respecto de lo que me parece a mí, ¿no? Que ya vengo comentando hace mucho tiempo ya. A mí me pareció desde el principio que el presidente Milei no tiene suficiente, digamos, formación económica e integral, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura, la formación tal vez humana, ¿no? Tal vez religiosa. Y entonces no está en condiciones de ser el presidente como nosotros esperábamos que sea, ¿entiendes? Así que yo me agrego modestamente a la opinión de muchos periodistas y políticos que saben que lo que está sucediendo en Argentina es catastrófico, ¿no? Pero no solamente por la situación interna, sino también porque esa situación que tenemos está siendo alabada por el organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional, inclusive por algunos políticos extranjeros de más de un país, ¿no? Y si bien, por ejemplo, respecto a Estados Unidos, a mí me parece que es bueno, no es mucho mejor que esté gobernando el Partido Republicano que el Partido Demócrata, y estoy muy de acuerdo con muchas decisiones que están tomando. También, bueno, me sorprende que, bueno, parecería que, no sé si se están equivocando en Argentina, pero sería bueno que estudien bien, ¿no? Lo que sucede hace tiempo que vengo diciendo, sería bueno que conozcan bien a la República Argentina, no como que se la hacen conocer a unos políticos y economistas de otros países, y funcionarios también. Porque mira, por ejemplo, estuvo acá en Argentina el secretario del Tesoro, que es Scott Bessent, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, me pareció deducir, ¿no? No solamente lo que dice el señor Scott Bessent, sino que algunos funcionarios de Estados Unidos están de acuerdo con el plan de ajuste que están realizando en Argentina. Y por eso ya te dije que la palabra ajuste no tendría que estar en el diccionario de economía ni de nada, ¿no? Cuando se trata de resolver los problemas económicos de un país. En el diccionario de ningún fondo monetario internacional con que tenemos, ningún organismo, digamos, de préstamos internacionales.
no es posible que sigan pensando con los ajustes que están haciendo muchísimo daño al país desde hace mucho tiempo, desde hace muchos gobiernos. Y, y ahora, ¿cuál es la situación actual en este momento, ¿no? En el mes de abril? Bueno, pareciera que la idea que tienen ahora, porque siempre están buscando la manera de ajustar, ¿no es cierto?, de achicar gastos, como si eso fuera a resolver todo el problema de Argentina, o gran parte de los problemas. El ajuste fiscal, como dicen, limitar los empleados públicos, los gastos por todos lados. No está mal, pero no es lo principal, y hay que hacerlo de una manera más racional y pensada, ¿viste? No por el hecho de que, bueno, ahorremos aquí, aquí y allá, y entonces tenemos dinero para pagar el Fondo Monetario. Se olvidaron de promover, de pedir mejorar el mercado interno, ¿no? Como dijo el señor Scott Bessent, se permitió él aconsejar a los chinos, ¿no? Me parece, leí, escuché, no, mejor dicho, siempre digo leí, pero no, ahora lo veo, lo escucho en YouTube, y el secretario de Tesoro de Estados Unidos decía, ¿no?, en una manifestación, en una de las tantas declaraciones, que China necesita, refiriéndose a ese país, ¿no?, un reequilibrio. Puede empezar alejando su economía del exceso de capacidad de exportación, no preocuparse tanto por exportar, orientándola más bien hacia el apoyo del aumento del consumo, ¿sí?, de sus propios consumidores y a la demanda interna. Él dice, un cambio así contribuiría al reequilibrio global que el mundo necesita desesperadamente. Bueno, parece que actualmente China está teniendo problemas enormes, ¿no?, con muchas empresas grandes inclusive, que algunas están despidiendo muchos empleados por el tema de la guerra comercial con Estados Unidos, y parece que es un poquito el resultado de que ellos quieren exagerar mucho las exportaciones, vender mucho, pero se olvidan de su mismo pueblo, que tiene que consumir, que tiene que vivir, tiene que tener una vida digna. Y entonces ya hay muchos chinos que están quejando del gobierno. Dentro del mismo gobierno, el señor Xi Jinping también tiene opositores, y a más de uno de ellos los hicieron renunciar, simplemente por opinar, parecería. Y entonces está difícil la situación dentro de China, porque China viene si bien tiene un pueblo trabajador, estudioso, magnífico, ¿no?, cuando está bien gobernado, ¿sí?, bien guiado, inclusive por la religión, si fuera así, ¿no?, que tuviera buenos gobernantes y buenos guías espirituales, me permito decir, bueno, sería un país extraordinario, más de lo que es, digo, ¿entiendes? Lo que ocurre es que está muy, muy equivocado el gobierno chino en lo referente a la relación con el pueblo, ¿no?, a lo referente al sistema democrático que deberían tener y no tienen. Es decir, porque hay una relación muy un poco autoritaria, ¿no?, entre el presidente, entre los gobernantes, que son un pequeño grupito de chinos que mandan sobre todo el país, incluyendo los militares. Y entonces, bueno, el pueblo está como atemorizado. Hay muchas cosas que no le permiten a los chinos, y ya tienen dificultades, muchos de los ciudadanos chinos tienen dificultades para vivir, en el sentido de que se quedan sin trabajo y se sienten, no sé, muy mal por el hecho de no tener una fuente de trabajo. Y los que trabajan a veces trabajan muchas horas, muchísimas horas. Es decir, hay muchos problemas internos dentro de China.
Pero con eso no quiero decirte que es un país de haraganes, porque si hay algo que no tienen es que son haraganes los chinos. Y también en YouTube podemos ver las obras maravillosas que hacen, ¿no es cierto? Las obras públicas increíbles, cómo alcanzaron un modernismo extraordinario. Pero claro, lo que pasa, una modernidad extraordinaria, digo. Pero quiero decir también que tiene razón el señor Scott Bessent, pero lo que a mí me sorprende mucho es que parecería que no se interesan por el consumo en la Argentina, ¿comprendés? Está más bien hablando de ajustes en el Fondo Monetario Internacional y algunos funcionarios norteamericanos pareciera que también, que están de acuerdo con la manera de gobernar de Javier Milei. Y entonces vos te sorprendés, ¿cómo es posible que la señora Georgieva opine como en un artículo que vi, ¿no? En una publicación? La titular del Fondo Monetario elogió las sólidas reformas de mercado del país durante la ceremonia de apertura, bueno. ¿Y cómo es posible que alaben tanto un gobierno que está haciendo agua por todos lados? Pero esto es insólito, ¿te das cuenta? O sea, y además inclusive se puso un pin con la motosierra en el pullover, en la ropa, la señora titular del Fondo Monetario Internacional, como que se afilió a la Libertad de Avanza, ¿no es cierto?, el partido político de Milei. Eso es ya demasiado, ¿no? Es demasiado. Después de haber recibido tantos préstamos y algunos préstamos que están muy cuestionados, ¿no? Por la manera como fueron todos los sucesos, de toda la tramitación de ese préstamo, ¿sí? En la época de Mauricio Macri y también ahora. Porque fíjate, además hay un plan que parece macabro, en el gobierno. Que ya, bueno, todos los planes de ajuste son macabros, pero parece que no lo entienden, ¿no? No piensan en el pueblo. Todo es fiscal, todo es lo monetario, todo es el dólar, todo es el tipo de cambio, pero y se quedan en eso. Y el país está teniendo, en lugar de sectores de la economía que producen, el textil, alimentario, el campo, la industria, la tecnología, ¿no? los servicios, todo está, digamos, en una verdadera recesión. Y entonces, ¿cómo podés tener un país que progrese, que pueda siquiera pagar un centavo de la deuda si no puede producir? Porque le van a aparecer saldos negativos por todos lados a la República Argentina de esta manera. Quieren combatir, por ejemplo, el déficit fiscal, pero después van a tener déficits increíbles en las cuentas, producto de la mala manera de dirigir la economía, errática, ¿no? Y entre tantas cosas, ¿no?, que opinan los economistas argentinos, porque además te quiero aclarar que, bueno, primero te digo lo que opina Salvador Di Stefano, que es un economista, ¿no?, que siempre, digamos, trabaja pareciera para el gobierno cuando opina, porque siempre está tratando habla como un afiliado a la Libertad de Avanza. Entonces, por ejemplo, lo último que opina el hombre, que a mí me parece que nos quiere confundir, no quiero jugarlo mal. Él hace planteamientos, razonamientos macroeconómicos, que si sube la tasa de interés, que entonces qué relación con el consumo, y qué relación con el dólar, y qué relación con lo demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que él termina deduciendo, se deduce lo que dice él. A ver, dice, no sé, el gobierno, dice, en el gobierno tiene que haber un freno a la actividad económica. Un freno a la actividad económica cuando el mismo Javier Milei decía que en qué se especializaba él, en crecimiento económico. ¿Y qué es el crecimiento económico? Actividad económica.
y un freno a la actividad económica, de tal modo que la gente tenga que vender sus dólares ahorrados para que ingresen al circuito macroeconómico, ¿sí? Al circuito de la economía, y entonces que se normalice la estabilidad económica, porque no es bueno que haya tanto ahorro en dólares de la gente. Eso es lo más desopilante que se puede escuchar, me parece a mí, ¿no? Por eso te digo que te sugiero, ¿no? Si vos sos alguien que cree en el gobierno de Javier Milei, que lo pienses esto, porque se están equivocando de una manera atroz, ¿entendés? Según mi parecer, pero no es que soy yo, solamente que no hacen más que equivocarse, parecería. Porque están todos con ideas neoliberales, o peor todavía, ¿no? Que ya son malísimas, con ideas libertarias, que acá hay mucha influencia, ¿sabés quién? De un economista en el cual cree mucho Javier Milei, que se llamaba Murray Rothbard. Y cuando lees, fíjate, lees las ideas que tenía Rothbard, y vas a ver que te vas a espantar de las ideas que tenía. Y coincide todo mucho con lo que dice Milei, ¿entendés? Y no es el momento, me parece ahora, para que yo te explique cuáles son los errores que te lea, o por lo menos, pero te doy como tarea para el hogar, si no te molesta, algún día que puedas ver un poquito leer un poquito sobre Murray Rothbard. Y vas a ver que no son más que barbaridades las que dice muchas veces. Así que bueno, eso es lo último que estoy viendo de Javier Milei, ¿no? Que además, te cuento que hay otro economista, ¿no? Que yo siempre, en cierta manera, lo admiraba, ¿no? Porque es Martín Redrado, ¿sabes? Y Martín Redrado, hablando con un periodista, le decía que no, el consumo por ahora no va a aumentar, no va a mejorar. Y que en un periodo, ¿cómo te diría? En un plan de 10 años la economía se va a encaminar muy bien. No. La economía argentina cambia de un día para el otro si la manejan bien. De un día para el otro. ¿Viste? Lo que pasa es que estamos equivocándonos nosotros y tenemos unos señores a los que el gobierno, digamos, los toma como tutores, digamos, porque parece que ellos son los que tienen que orientarlos porque no atinan a resolver los problemas, porque claro, se encierran en el tema del liberalismo, ¿viste? Del libertarianismo. Además, viste que el Fondo Monetario siempre condicionó las ayudas a cualquier país, ¿no? A la aplicación de ajustes, creyendo que tal vez que el pueblo, ¿no? Para que el país pueda pagar la deuda, debería hacer una suerte de economía, digamos, en el consumo, ¿entendés? Pero que hagamos economía, supongamos que el país tiene 400.000 empleados públicos, bueno, y necesita 200, bueno, que busque la manera de resolver el problema, ¿no? Despidiendo de a poco, como se pueda, ¿no? Indemnizando, si es necesario, a los que sobran, pero no es el caso de Argentina. Argentina puede haber problemas, pero no son tan graves, creo, como para hacer un escándalo y promocionar la motosierra por todos lados, ¿sabes? Fíjate, tenemos que ser conscientes de cómo es la realidad, porque nos está mostrando una realidad virtual, no sé cómo llamarla, pero una realidad que no existe, que la inventaron ellos, porque es realmente patético lo que está pasando en Argentina, ¿viste?
inclusive se quejan de que los productores agropecuarios no venden la soja, pero esta es una situación creada por una suma de muchas decisiones erráticas de los gobernantes. Entonces, claro, si está todo mal, el dólar está en un precio distinto al que tiene que estar y la economía no funciona como debería funcionar, bueno, esperan que mejore un poco la suerte para poder vender a un precio más razonable, ¿viste? Pero ellos creen que bueno, que si tenés la soja, guardás un mes la soja, tenés que venderla. Está mal desde el punto de vista ético, ¿sí? Y moral, guardar la soja mucho tiempo. Pero lo que pasa es que en Argentina sucede porque hay un tremendo desorden en la economía. Entonces, claro, para salvaguardar un poco, las finanzas, bueno, tratan de que se le pague un precio justo, ¿no? Por los granos. Entonces, me parece a mí, ¿no? Que apelan al blanqueo de capitales, que es algo, una situación que, bueno, porque un día, ¿viste? A todos los que, depositaron su dinero en el exterior y no está muy legal todo, bueno, hacen un blanqueo. Pero eso no es la manera de resolver los problemas económicos. Habría que resolver, sí, el problema jurídicamente para que haya menos evasión impositiva en todos los aspectos, no de cualquier modo que utilizan a veces los empresarios, pero eso es otro tema sería. Acá en Argentina habría que promover más, habría que ayudar más a los productores de alimentos, los textiles, en lugar de favorecer la importación. Bueno, porque, viste, acá hay un drama terrible que se asemeja al de la convertibilidad, que no querían devaluar, y hasta que cuando devaluaron, bueno, se produjo ¿no? Una convulsión económica, ¿no es cierto?, en el país. Pero después se puede salir de eso. Lo que pasa es que acá, si el presidente Milei no tiene las ideas claras de cómo, no sé, de cómo conducir la economía, si me permiten decir, entonces ¿qué progreso se puede conseguir? Ninguno. Y Martín Redrado decía, ¿no? Como dije, que no, quizás por el momento el consumo no va a aumentar porque los precios, los sueldos están planchados, los precios también. Pero claro, ¿cuándo, decime vos, cuándo, en qué momento los gobernantes argentinos, con su Ministerio de Economía, con sus funcionarios de Economía y del Ministerio de Trabajo, en qué momento hicieron o un acuerdo o diseñaron un plan, ¿no?, para bajar la inflación, estableciendo tal política salarial, ¿no? O sea, una política salarial que esté digamos, consensuada no solamente por los sindicatos, sino por todo el país. ¿Entendés? Que todos estemos en esa empresa de mantener los precios y los salarios, ¿sabes? Porque si vos, el empresario no dejó de tener incertidumbre actualmente. Quizás tiene más incertidumbre que antes todavía. No se menciona inflación como se jactan, ¿no?, continuamente. Y Georgieva, también la presidenta del Fondo Monetario Internacional, felicitaba, ¿no?, al gobierno, sí, dominó la inflación, qué bien, ¿no? Pero no dominó la inflación. Entonces tenemos un tándem entre el Fondo Monetario y el gobierno nacional que están, no sé, parecería que están haciendo trizas la economía de Argentina, del país. Porque el gobierno, por empezar, no debería necesitar el Fondo Monetario Internacional. No debería necesitar porque cualquier país de América Latina sabe cómo resolver su problema, cómo reducir la inflación y mantenerla estable y muy baja. ¿Por qué no sabemos nosotros, viste?
y además pareciera que el gobierno de Javier Milei quiere solucionar todo con dinero, ¿viste? Las leyes que ellos promulgaron, bueno, quizás no tenían que haberlas promulgado todas. En fin, sería bueno que los políticos no sean ingenuos, ¿no? Tal vez yo que soy muy ingenuo, se me ocurre decirlo, pero los diputados, los senadores, tendrían que tener mucho más cuidado con lo que votan del gobierno. Esto puede empeorar mucho, me parece. Y porque, ¿sabes qué pasa también? Hay una razón de fondo, me parece a mí. No solamente para Argentina, bueno, para Argentina especialmente, ¿sabes? Especialmente para la República Argentina. En la República Argentina actualmente, bueno, hace poco escuché de un comentarista que mencionó la doctrina social de la Iglesia, lo cual me gustó, ¿viste? Pero claro, no hay mucha gente que comenta sobre la doctrina social de la Iglesia. Y hay principios que si los analizamos, vas a ver que no se están teniendo en cuenta, ¿entendés? Y en China, por ejemplo, lo mismo, en China y en otros países, inclusive los más ricos, parecería que no entienden, no logran comprender, ¿no? A unos países cristianos, te digo, a unos países cristianos, quizás no logramos comprender tal vez suficientemente el valor que tienen los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿viste? Por ejemplo, ¿cuál sería el primer principio de la doctrina social de la Iglesia? Porque tenés el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el principio de participación, la cultura de la vida, el destino universal de los bienes, la opción preferencial por los pobres. Bueno, ocuparse más de los pobres, digo, ¿sí? Que es lo que todo gobierno debe realizar, ¿no? Ocuparse de los pobres, trabajar por los pobres, fundamentalmente, porque, o sea, los más débiles de la sociedad, los que no tienen oportunidades, tantas oportunidades como tienen los ricos y los que viven bien. Hay que darle posibilidades, ¿no? Igualdad de oportunidades a todos, ¿no? Acceso a la salud, a la educación, ¿viste? Entonces, por ejemplo, el primero de todos, la dignidad de la persona humana. Y ahora se me ocurre comentarte, por ejemplo, un ejemplo de dignidad de la persona humana. En Nicaragua, el presidente de Nicaragua está hace tiempo, ¿no? Está, digamos, conculcando los derechos de los ciudadanos de su país. Lo mismo que puede suceder en Cuba desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con la dignidad de la persona humana en Cuba, en Nicaragua? En China mismo, que China con todo el progreso que tiene por un lado, tiene también una falta, ¿no? Quizás de justicia social en muchísimos temas, ¿no es cierto? El trabajo, el mismo estudio también, quizás, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de la participación democrática y demás, pero lo primero es la dignidad de la persona humana, ¿no es cierto? Acá tengo, ¿no? Unas nociones de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Sobre la dignidad de la persona. Porque todos los hombres tienen la misma dignidad de criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios. La encarnación del Hijo de Dios manifiesta la igualdad de todas las personas en cuanto a dignidad. Ya no hay
judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Sí. Y la Iglesia Católica tiene su doctrina, no sobre la dignidad de la persona humana, y dice también que todo hombre, todo ser humano, es persona humana, ¿sí? Es persona. Por lo demás, ¿viste? Hay una cuestión respecto de lo que está sucediendo en el mundo, que es, fíjate, la cultura de la vida, la cultura de la vida. Los católicos, yo te digo esto porque está todo relacionado con la economía indisolublemente, está directamente relacionado con la economía. La economía está teniendo problemas porque los hombres hemos dejado de rezar primero. Hemos dejado de creer en Dios. Hemos dejado de respetar la justicia social. Y en cierta manera tenemos mucha carencia de estudios, tenemos una falta tremenda de cultura religiosa, cultura cívica, cultura general, ¿no? Que no hace falta tanto, pero por lo menos saber lo básico, ¿sabes? Si los argentinos hubiésemos tenido mejor formación cristiana y mejor formación democrática, no se hubieran producido tantos problemas, no visitaríamos jamás al Fondo Monetario para que nos den instrucciones, porque le tendríamos un plan y le diríamos, miren, tenemos este plan, necesitamos 6 meses que nos esperen para volver a pagar la deuda y vamos a poder pagar de alguna manera. Y sepan que también vamos a tratar de negociar cómo resolvemos esos préstamos que no tenían que otorgarnos y que nos otorgaron. Y inclusive deberíamos hacerle, permíteme comentarte esto, deberíamos hacerle al Fondo Monetario Internacional, tal vez, un juicio por el solo hecho de los errores que nos han hecho cometer. ¿Sabes? Porque si bien nosotros somos ignorantes, pudimos ser ignorantes, muchos argentinos, ¿sí? Que en otro tiempo no fuimos ignorantes. Había un liderazgo mucho mejor formado, ¿viste? Con más cultura. Eran menos líderes, pero mejor formados, ¿sabes? Ahora tenemos muchos líderes, pero parece que falta un liderazgo íntegro, ¿viste? Integridad moral, por ejemplo. Entonces, cuando te hablo te estaba diciendo el liderazgo, ¿no? No necesitaríamos para nada el Fondo Monetario. El Fondo Monetario debería saber, indicarnos, darnos consejos que sean buenos de verdad, porque no funcionan. ¿Entendés? El señor Luis Caputo debería renunciar, Javier Milei debería renunciar, el señor Federico Sturzenegger, a mí me parece que también debería renunciar. Pero desde hace tiempo ya. Entonces nosotros discutimos de temas, pero no pensamos en el problema principal, que es el mismo gobierno, ¿sabes? Y además, si el Fondo Monetario Internacional tuviera los mejores consejos del mundo para Javier Milei, sería difícil que los acepte, ¿viste? Porque Javier Milei, por ejemplo, miremos solamente cuál es la manera como se dirige a sus colegas políticos, a los periodistas, a los economistas, quien sea que le diga algo, ¿no? Mire, me parece que, no, ya capaz que te insulta. Entonces, yo voy a rezar por el presidente, voy a rezar por los ministros, por todos los argentinos, ¿sabes? Para que volvamos a tener la cultura que tuvimos los dirigentes por lo menos, que vuelvan a tener la cultura que tuvieron en otro tiempo, que nos fue mejor económicamente. Y además para que aprendamos que hay principios de la sociedad de la Iglesia que tener en cuenta la dignidad de la persona humana,
la cultura de la vida, la subsidiariedad, la solidaridad, el bien común, el destino universal de los bienes y los pobres, ¿sabes? Desde siempre, los sabios, que hablan de la vida, de la política, economía, que hablaban de todos los temas sociales, y los ministros religiosos de las religiones verdaderas, y en las Sagradas Escrituras tenemos, en las Sagradas Escrituras, bueno, cómo debemos tener en cuenta a los pobres, ¿no es cierto? No es que vamos a conseguir que no haya pobres en el mundo, pero tenemos que luchar contra la pobreza, contra las injusticias sociales, ¿sí? Contra el enriquecimiento ilícito, ¿sabes? De algunos, y no se habla, y si se habla de reformar digamos, el sistema tributario, bueno, entonces se refieren a cualquier tema, pero no quizá reducir el IVA, ¿viste? No, digamos, combatir la evasión impositiva, ¿sí? De manera de tener más inspectores, no tener más control sobre las empresas, los balances. Me parece a mí, ¿no? Esta es mi humilde opinión que te doy, ¿sabes? Pero también fíjate, ya te dije varias veces, es como un combo que tenemos de varias situaciones que se dieron en Argentina, que crearon un país en el cual no hay cultura, hay mucha ignorancia de todo tipo, porque la educación no fue una educación integral que pudimos tener. Por eso yo a veces te decía, y con esto voy terminando, ¿sabes? Te decía que hace falta una educación que forme líderes de verdad, ¿sabes? Gobernantes, si querés. Pero, ¿viste? No tenés que ponerle a la escuela el título Escuela de Líderes, no. Simplemente hay que enseñarle, me parece, muchacho, al chico, los principios cristianos, los valores cristianos, ¿sabes? Porque yo entiendo el liderazgo, que un liderazgo verdadero, la primera característica que tiene que tener es que tiene que formar un buen cristiano. Tiene que, por ejemplo, dos cristianos buenos que te puedo decir como ejemplo en el mundo, bueno, son Alcide de Gasperi en Italia y Robert Schuman en Francia. Que Robert Schuman ya está beatificado, ¿sabías? Y fue un gobernante que gobernó muy bien, muy discreto el hombre, ¿viste? Nada de gritar en los discursos, ¿viste? De hacer promesas demagógicas, de buscar asesores de imagen, ¿no es cierto? No, el hombre era muy discreto, sencillo, igual que Alcide de Gasperi en Italia, que fue un prócer, que es uno de los más grandes próceres que tuvo en la historia, y poco se lo menciona, creo, ¿sabes? Y sin embargo, ¿cómo te diría? Ellos, con toda esa manera discreta, tranquila, serena, respetuosa de obrar, estudiosa, porque eran muy estudiosos los hombres, bueno, lograron la unificación de Europa. Ellos son, junto con otros dos personajes políticos de Europa, son considerados los creadores de Europa. Europa estaba un poco dividida en general y bueno, ellos, digamos, construyeron la unidad de los europeos de alguna manera, ¿sabes? Bueno, voy a ver si continúo en otro momento con estos temas. Me siento un poco raro, viste, hablando de economía, porque no tengo el título de economista, pero me parece que cuando yo te hablo,
te estoy diciendo que estoy de acuerdo con algunos periodistas que están diciendo lo mismo que yo, ¿sabes? Estoy en cierta manera repitiendo lo que te dicen esos periodistas que saben bien perfectamente dónde está el problema. Lo que yo quizás te puedo agregar, ¿viste? Modestamente, es el aspecto cristiano de la vida que no tenemos, ¿sabes? Religioso te diría, ¿viste? Porque tengamos en cuenta que hay religiones cuyos valores religiosos son semejantes a los valores católicos, por lo tanto también pueden ellos entender el problema más profundo de Argentina, ¿viste? Y creo inclusive que en Estados Unidos y otros países las religiones protestantes tenían mucho más fieles y eran mucho más, mucho más prestigiosas, y tenían mucho predicamento y tenían templos hermosos. Eso también porque se querían parecer a la Iglesia Católica, ¿sabes? En cuanto más se parece a la Iglesia Católica, más frutos pueden dar, más progreso hacen, porque la verdad está en la Iglesia Católica, ¿sabes? Ahora, lo que está sucediendo ahora es que la Iglesia Católica, quizás lamentablemente, está imitando a los protestantes, ¿sabes? A los protestantes más radicales en cuanto a modernismo, a todo. Bueno, el más pequeño modernismo hace mucho daño a la Iglesia Católica, ¿sabes? Por eso lo último que te quiero decir ahora, y para ahí termino, es un comentario sobre el fallecimiento del Santo Padre, ¿viste? Del Papa Francisco. Yo lamento la muerte del Papa, ¿sabes? Me sorprendió muchísimo cuando me enteré ese día, que me agarró de improviso, ¿no? Y bueno, y pensé, ¿no? En el Papa, en todo lo que hizo de bueno por la Iglesia Católica, y que yo muchas veces trataba de comentar todo lo bueno que hace el Papa Francisco, ¿sabes? Y todo lo bueno que él, digamos, quería hacer y no lo consiguió, no lo concretó de alguna manera, no sé por qué motivo, ¿sabes? Pero además de todo, he mencionado errores del Papa Francisco, ¿sabes? Y ojalá que esos errores, si el Papa Francisco los cometió, yo te pido te digo que rezo por la salvación del Papa Francisco, ¿sabes? Y de todos los cristianos, católicos, todo el mundo. Porque dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, que Dios salve, que Dios perdone al Papa Francisco si tiene que perdonarlo. Y que el próximo Papa, ¿viste?, sea alguien que no cometa el error, más allá de cómo fue el Papa Francisco, digo, que no cometa el error que se está cometiendo ahora en el mundo de transigir, ¿no?, directa o indirectamente por ejemplo, con el woke, y que tengan una noción clarísima de la natalidad, el problema de natalidad, ¿viste? Y el problema de respeto por la persona humana, el seno materno, ¿sabes? Porque los providas tenemos que ser perfectamente providas, no de la manera como quisiéramos nosotros, ¿sabes? Quizá equivocada, ¿no? Porque entendamos al hombre primero y vamos a entender el principio del respeto a la dignidad de la persona humana. Por hoy ya está, ¿no? Pero si Dios quiere, sigue en otro momento, porque esto no. La economía, bueno, es un tema de todas las semanas. Y sigo creyendo en Argentina, creo fuertemente en el país, creo en los argentinos, creo que podemos ser un país 10 veces mejor y que podemos tener muchos santos en Argentina, que podemos tener la iglesia más floreciente del mundo. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta otro día.